La palabra del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen en Primera de Corintios, capítulo número 15, verso 52. Gracias le damos a Dios. Y en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor es así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oremos al Señor por este momento. Señor Jesucristo, en este momento nos dedicamos a predicar tu palabra que es perfecta, que es santa y que es viva, Señor. Pero te pido, Señor, que sea usted este vaso, Señor, usándolo, Señor, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, conforme a su poder, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo ponga tus palabras, Señor, en mis labios. Que no sea, Señor, mi persona, que si no seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, danos oído entendido para saber lo que tú tienes en esta hora para decirle a tu iglesia, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre para siempre. Bendito es tu nombre, Señor. Úngeme con tu presencia para predicar y anunciar esta palabra que tienes, Señor, para tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Y en esta escritura que hemos allí estado leyendo, hay una parte bastante interesante que dice en un abrir y cerrar de ojos. Estuve viendo por allí que nosotros parpadeamos 20 veces al minuto. ¡Wow! Y nuestro pestañeo dura 300 milisegundos. Es decir, eso es casi que ya no se puede ni medir. Yo creo que el Señor, cuando hizo aquí esta comparación, dijo, bueno, esto es lo más rápido que nosotros hacemos. Es pestañear, en un instante, algo que no se puede dimensionar. Aquí está hablando la palabra de Dios de que un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, en un instante, en un parpadeo, va a suceder algo tan increíble sobre la raza humana. Porque a lo mejor cuando en los días de Noé se preparó el arca, se anunció, como es de costumbre que las cosas de Dios muy poca gente las cree, muy pocas personas atienden a ese llamado, porque hay personas, mire, usted sale a la calle y usted le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero usted cree que el Señor viene a levantar a su iglesia, entonces ahí como que, eso como que es un poco extraño. Entonces creen a Dios a lo que mejor le parece a su pensamiento, a su lógica. Pero aquí el Señor Jesús me está hablando a través del apóstol Pablo diciendo que en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo va a suceder algo tan impresionante. Hay una iglesia que está día a día, como esta iglesia hermosa que está aquí en San Joaquín, hay una iglesia en San Miguel, hay una iglesia en Puente Alto, hay una iglesia, y a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, hay una iglesia predicando la palabra del Señor, y en el mundo entero está predicándose la palabra del Señor Jesucristo. Y en el caso de nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida está instalada en más de 200 países. Imagínense, es una cobertura que se está ampliando porque dice la palabra de Dios y será predicado el evangelio del reino. Entonces vendrá el fin. Este evangelio se está extendiendo a todas partes. Pero es porque va a suceder algo que se va a preparar por mucho tiempo, pero que la ejecución va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted sirviéndole al Señor, o no sé cuánto tiempo usted tiene escuchando de que Cristo viene. Y a lo mejor a veces dice que, y la Biblia dice que no lo tengamos por tardanza. Hay algunos que lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El anhelo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces va a suceder algo que va a ser en un parpadeo, en un instante. Toda una iglesia desde el momento que el Señor resucitó de la cueva luego de haber sido crucificado, desciende el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y ahí comienza la iglesia a empezar a anunciar esta venida.
Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba allí con ellos, dice la Escritura que fue levantado al cielo. Y aquellos hombres le dicen, y los discípulos quedaron perplejos. Yo no sé qué pasaría por la mente de ellos cuando, pero bueno, y el maestro ahora lo mataron, lo castigaron, muerto. Y de repente, oh, qué felicidad, resucitó. Y ahora otra vez se separa de nosotros. Y ahora que lo ven allí, no sé en qué estarían pensando estos discípulos viendo al Señor ascendiendo, y unos varones se le ponen al lado, dice que tenían vestiduras blancas, y le dice, varones, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá. Y Él les promesa que nosotros nos arraigamos. Y la palabra de Dios me dice que eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Dios tiene una particularidad en hacer esas cosas tan instantáneas. Tiene una promesa para toda la humanidad que en un instante va a ser, porque la escritura que estamos leyendo dice que los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Usted sabe lo que significa que una persona que haya creído en el Señor, que se haya arrepentido, que haya bautizado en el nombre de Jesús y que haya recibido el Espíritu Santo y haya tenido una vida caminando en santidad, y de repente esa persona fallece y por tantos años allí sepultada, que a lo mejor no quedarán apenas huesos de esas personas, pero en un parpadeo esas personas van a resucitar? Y luego nosotros, dice Pablo, como haciéndose el momento de que, porque esta promesa se hace perpetua, se hace constante, presente en todo momento, porque en aquel momento la escribió Pablo, pero en este momento nosotros la leemos, los que estamos vivos. Dice luego nosotros, los que vivimos, los que estamos aquí, a lo mejor con muchos problemas, a lo mejor con muchas dificultades, con debilidades, con angustias, con tal vez enfermedades, con deseos de hacer muchas cosas, pero todas esas cosas que muchas veces nos atrapan y nos ahogan, todo eso va a desaparecer en un instante. Por eso dice que nosotros seremos transformados. ¿Cuánto esperamos esa transformación? Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Gracias le damos al Señor Jesús porque nos mantiene en esa esperanza. Incluso en el libro de San Lucas nos dice, nos ilustra en una forma más detallada cómo será ese momento. En Lucas 12:24 dice la palabra del Señor. No es esa escritura, pero la Biblia dice que dice que estarán dos en el camino. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. Dice que estarán dos moliendo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice, está graficando cómo será ese momento, que a lo mejor las personas se levantaron ese día e iban a hacer su vida cotidiana, y cuando de repente, en ese parpadeo, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo a veces me pongo a pensar cuando habla eso de los que están moliendo, dice que, y de los que, es como los que están trabajando, los que están allí. Yo no sé cuántos de ustedes de repente están con un compañero de trabajo que, oye, como que no es el que me hace la vida tan tranquila, como no es aquel factor que me da tanta paz en mi vida. Pero si esa persona no toma cartas en el asunto, va a llegar un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que uno será tomado y el otro será dejado. Entonces encontramos que, gracias a la hermana que me encontró en la escritura, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El Señor está aquí graficando cómo lo están representando. Dicen, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Incluso hablan también más adelante habla acerca de que también dos estarán acostados en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Es algo tan tremendo cómo van a suceder estas cosas, que va a ser solo en un parpadeo, en un pestañear. Nosotros día a día salimos de nuestras casas. Yo quiero de que nos vayamos nosotros pensando y todos los días pensemos en esto, que nosotros en nuestras vidas
puede ser que en un parpadeo suceden cosas que cambien el curso de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de nosotros, bueno, a mí una vez me pasó, esta es una historia así bastante poco particular. A mí me cuesta mucho cargar efectivo, siempre uso la tarjeta y un día estaba, que no tenía efectivo y bueno, y tomé la micro y cuando estoy ahí necesitaba comprar algunas cosas y cuando me siento en la micro, aquí le dicen un chauchero yo. ¿Y qué hace eso ahí? Yo miro para todos los lados, para adelante, para atrás, lo puse para el rincón y me senté. Yo, bueno, si alguien dice, mire que se me perdió, aquí está. Pero la micro arranca y rueda y la gente bajándose, casi que quedé solo con el chofer ahí. Y yo no creo que ese sea el chofer, dije yo. Estaba hablando por teléfono y que la agarré y me la puse aquí en la pierna, como, oye, para que si alguien me la ve, ese es mío, bueno. Y cuando, bueno, me tocó bajarme la micro y me bajé y sentía que todo el que me miraba me iba a decir, dame mis chaucheros, algo así. Llegué al hospital y fui a hacer un trámite allá y cuando estoy ahí no quería ni abrirlo. Hasta que por allá, bueno, oye, habían 15 lucas, oye. No sé de quién era eso, pero me resolvió el momento que necesitaba efectivo. Y yo dije, bueno, gloria a Dios por esto. Siempre, a mí a veces estas cosas me preocupan porque es triste que a uno se le pierda dinero. Yo tengo la costumbre de meter el celular en el bolsillo y a veces meto también la plata ahí, saco el celular y también sale a veces cuando vuelvo, ay, ya no está. He botado mucha plata así. Pero esta vez me tocó a mí, pues yo, bueno. Y cuando lo que yo pensaba, lo que me estaba allí preocupando, Dios en un instante, o esa situación en un instante cambió lo que me estaba sucediendo. Yo sé que a muchos de ustedes también les ha pasado cosas así, que salimos de la casa y hay algo, porque también nos puede suceder que nos puede llegar hasta una noticia que no nos agrade. Y oye, ¿pero por qué? Y eso como que cambia el panorama de nuestra vida, de nuestro andar. Yo leí por allí, estuve viendo una noticia que dice que hubo un muchacho que él andaba en una motocicleta y fue a pasearse por allá en un lugar llamado Potosí, en Bolivia. Y fue a conocer el Salar, ese lago bonito que sí. Pero en lo que él va allí, como que, oye, llegué al lugar, un rayo lo alcanzó y lo mató, hermano. Dice, en la parte se presume que la víctima se encontraba conduciendo en dirección hacia Baroa cuando el rayo lo había alcanzado su cuerpo, ocasionando la muerte instantáneamente. Consecuencia de las tormentas eléctricas. Es decir, en mi tierra le dice, oye, es que le tocaba. Te va bien de repente y algo que no te lo espera sucede y cambia la historia. Ese muchacho a lo mejor salió de Chile y nadie como dice aquí, nadie lo pescó, nadie se dio cuenta que salió, a lo mejor la familia, no, ese siempre anda dando vueltas por ahí. Pero sucedió eso y se convirtió en noticia. Entonces observamos que nuestras vidas son tan sensibles a cosas tan pequeñas, a un instante, a algo que puede ser tan pequeño. Dios tiene una manera muy particular de actuar en la mayoría de los casos. Y muchas veces nos sorprende, aun cuando actúa en un abrir y cerrar de ojos. Encontramos la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Siempre a mí me gusta mucho esa historia porque él iba con la intención de poner preso y de matar incluso a los que predicaban en el nombre de Jesús. Y él iba allí dispuesto con todas, aquí tengo la carta, aquí tengo el caballo ya comió, tiene buen agua, y tum, tum, tum. Yo digo caballo por ser un animal de montar, pero en eso andaba trasladándose. Pero fue el momento cuando escucho una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y esa pregunta cambió totalmente la vida de este hombre.
¿por qué me persigue? Fue una pregunta que le hizo el Señor Jesús. Muchas veces, a veces andamos por la vida y cuando de repente no conocíamos al Señor, andamos transitando y con distintas intenciones en la mente, pero llegó un momento donde el Señor se apareció en nuestro camino. Y a lo mejor nos hizo esa pregunta: ¿y qué haces por aquí? Y ahora usted y yo estamos aquí alabando y sirviendo a este Dios glorioso. Porque no sabemos cuánto tiempo pasó. Cuando el evangelio empezó como a llegar a la casa de mi casa materna, porque mi casa era muy católico. Yo siempre cuento de que a mí me hicieron pagar una promesa por 7 años disfrazado de un coso allí. Y porque sí, mi mamá tenía la fe puesta en eso. Hasta que una vez en medio de procesión, mi mamá iba ahí. ¿Sí entienden lo que es una procesión? Así el santo adelante y la gente ahí atrás, la figura o la imagen. Y en una intersección donde pasaban los autos, que los buses que no estaban, no tenían nada que ver con la procesión, sino que era un desvío que había allí. Mi mamá escucha una voz que dice: semejantes a ellos son los que le adoran. Y mi mamá esa palabra, y la dijo delante de una procesión. Yo no sé cuántas personas más la escucharon, pero mi mamá le quedó esa palabra como afirmada. Y mi mamá dijo: bueno, eso debe estar en la Biblia, porque eso se escucha como una palabra de Dios, porque usted sabe que los católicos no leen Biblia. Pero ella escuchó esa palabra. Yo no sé cuánto tiempo duró mi mamá para entender esa escritura, pero ella empezó desde Génesis. Y los que más o menos leemos la Biblia sabemos que eso está en Salmo 115. Mi mamá leyó toda la historia, toda la Biblia, hasta que, y mi mamá: aquí está. Yo no me imagino cómo será el impacto tan grande que recibió ella en el momento cuando vio esa escritura allí. Y en ese instante, ella dijo: ahora ya yo no creo más en esa imagen. Miren lo que hace el poder de la palabra de Dios, cómo empieza a tratar con cada uno de nosotros, porque vale con un instante donde el Señor empieza a transformarnos. En ese tiempo mi mamá dice: no, verdad, esto está en la Biblia y los que hablan conforme a esto son los evangélicos. Y entonces mi mamá empezó a escuchar y personas la visitaban y después le decía: no, es que yo no puedo ser cristiana porque yo soy el hijo mayor y él el más problemático. Y decía: hasta que Fidel no se entregue, yo no me puedo entregar. Y yo, inocente, yo digo: primero me hicieron disfrazarme por 7 años. Y ahora dependía la salvación de mi casa porque yo no entregaba. Si yo no me entregaba y ni sabía. A veces suceden cosas extrañas en la familia nuestra. Pero sí, mi mamá tenía eso ahí en mente de que hasta que Fidel no se entregue, nadie va a ser evangélico, porque yo era el que prendía la radio, llamaba a los amigos a bailar en la casa. ¿Cómo iba a estar mi mamá siendo evangélica? Casi no podía, decía yo. Pero un día iba yo rumbo a una fiesta y ahí se me apareció el Señor a través de un chofer de un bus, que ese muchacho no sabía. Yo veía que no sabía nada de Biblia, pero yo lo veía que él decía: el Señor me transformó, decía. El Señor hizo algo en mi vida que ahora yo era un bebedor y ahora no bebo, yo he fumado y ahora no fumo. Yo decía: bueno, me gusta mucho el baile y yo creo que Dios puede hacer algo. Todavía brinco, todavía ahí a veces. Pero ya me cambió de sitio, ahora ya no estaba en la disco, sino que me mandó para acá. Gloria al Señor Jesús. Yo me pongo a pensar el instante que vivió mi mamá cuando ella viene y llama a mi abuela, porque yo estaba en la casa de mi abuela, y llama y Fidel está por ahí. Belki, si te tengo una noticia, Fidel se entregó el evangelio. Dice mi abuela que mi mamá lloraba en el teléfono. Impresionada. Y mi mamá dejó todo lo que tenía y dice: no, yo voy allá. Quedamos como una distancia como de 1 hora de autobús. Y llegó allá y cuando yo llegué no estaba en la casa, sino que yo había ido porque un hermano mío que vivía cerca. Y allá fui a dar a mi mamá. Y me abrazó. Me acuerdo que estábamos ahí
Me dice, yo voy para allá. Yo trato de alcanzar y estamos en un parque y me abrazó y lloraba como desesperada. Y yo, pero mamá, yo lo que hice fue entregarme al Señor. Hijo, es que por eso estoy muy feliz. Y para la gloria del Señor, mi familia vive para Dios, gracias a Dios. Por un momento, por un instante que no se imaginaba, Dios puede hacer cosas grandes. Por eso este hombre Pablo iba camino a poner preso a los cristianos, y cuando el Señor se le apareció, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él lo único que puede decir, ¿quién eres, Señor? Señor, mucho gusto, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y después, ¿qué dijo Pablo? Después que había recibido instrucciones de unos sacerdotes, ahora está ante el sumo sacerdote y le dice, ¿qué quieres que haga? Y de ahí la vida de este hombre fue transformada. Tanto así de que la mayoría de epístolas, las epístolas que están ahí que nosotros leemos, las escribió él. Porque Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas. Por eso el Señor hoy tal vez nos puede estar preguntando, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde? ¿Hacia dónde está llevando tus pies tu vida? El Señor nos está haciendo un llamado para servirle. Hubo un hombre que estaba allí, no sé a quién habría robado, porque yo creo que en el tiempo de Jesús también habían personas que robaban. Incluso se dicen que los cobradores de impuestos también tenían el calificativo de que eran ladrones. Pero aquí había uno que había robado tanto que estaba crucificado también. Y no solamente estaba él, sino que estaba otro también allí. Estaban dos ladrones crucificados, pero increíblemente en el medio de ellos dos había alguien que iba a cambiar su vida. A mí me impresiona mucho la historia de la cruz en ese momento, porque estos dos hombres, siendo ladrones, estaban allí siendo castigados. Dice la palabra de Dios, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba muy molesto. Yo no sé cómo tenía tanto ánimo de reclamar, si también a lo mejor le habían dado también unos latigazos, estaba clavado también y ahí reclamando. Pero llegó el otro que estaba del otro lado y dijo, no voy a actuar igual que este, voy a hacer algo distinto. Y respondió el otro diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Yo siento el arrepentimiento de este hombre cuando dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Yo me pongo a pensar, pero este hombre con tantas cosas malas que hizo, dijo, voy a poner a prueba la misericordia. Porque él no conocía su accionar como ladrón. Yo no siento que hay misericordia en un ladrón. Él simplemente, a veces le van a robar, le quitan la documentadera, dame la cartera. Y uno lo que ahorita menos carga es plata. Bueno, en mi caso, lo que menos carga es plata es la cartera. Unas tarjetas que si no le ponen la clave no funcionan. Pero como por la maldad, bueno, te quito los documentos. Tú que eres un extranjero, vete para tu país, le dicen y le quitan los documentos a uno y uno queda. Pero este hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a lo mejor el otro ladrón, ay, pero ¿qué crees tú que el Señor, que este hombre te va a estar llevando para el cielo? Ni siquiera lo había pensado. Pero no dejó ni que respondiera cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Qué maravillosa noticia recibió este hombre. Hoy estarás conmigo. Yo me imagino a ese hombre, pero no, increíble. Pasó su vida haciendo fechorías y robando gente, pero
su cambio de actitud le cambió el rumbo de su destino. A lo mejor nosotros como personas podemos tener una conducta que de repente delante de Dios no es la más correcta. Pero hoy podemos tomar una decisión y decirle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, si he hecho lo malo, perdóname, Señor, pero quiero estar en tu reino. No los quiero asustar, pero hoy podemos salir de aquí. Aunque no hay nubes, puede venir un rayo como aquel hombre. Es decir, no sabemos. Nosotros tenemos el día de hoy, pero el futuro es de Dios nada más. Por eso Él, cuando escuchamos su palabra, es una advertencia. Pero esto que puede suceder en último minuto puede ser determinante para nuestras vidas. Y cuando nos presentamos delante del Señor y cuando clamamos, y a este hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una oración que salía de lo más profundo de su corazón porque no tenía más por hacer. Estuvo a lo mejor preso y ningún abogado lo pudo sacar de esa cárcel. Pero su última instancia es recurrir al autor de la vida. Porque Él lo dijo: aún no temes a Dios estando en la misma condenación. Ningún mal ha hecho, dijo. Pero nosotros justamente estamos aquí. Pero dices: de verdad, acuérdate. Y el Señor lo impresionó en un instante: hoy estarás conmigo en el paraíso. A lo mejor usted hubiese dicho: oye, pero ¿por qué no le dijo más bien: te voy a salvar para que sigas viviendo? No, seguía robando, man. Mire, una vez yo recuerdo un muchacho, músico de la iglesia, no acá por cierto, pero era un músico, y los músicos yo les digo que se cuiden, que guarden, porque, oye, son famosos, todos los días lo ven ahí, tienen un talento que de verdad Dios se los bendiga y que lo usen para la gloria del Señor. Pero este muchacho, su talento le sobrepasó su vida y empezó a tocar en bandas seculares, empezó a hacer las cosas incorrectas, empezó a apartarse, y se alejó del Señor. Pero le vino un cáncer y ahí sí volvió otra vez, cuando son llamados con dolor. Yo no le voy a decir si él fue salvo o no, pero en los últimos días se arrepintió, buscó la presencia de Dios, pero igual falleció. A veces, si nosotros no le servimos a Dios con nuestras nuevas buenas energías, con nuestra salud, con nuestro buen estado de ánimo, debemos de aprovecharlo mientras lo tenemos. Porque Dios nos ama tanto que nos quiere salvar. Este hombre a lo mejor le hubiese dicho: bueno, está bien, te voy a bajar de esa cruz para que sigas viviendo. No, porque iba a seguir robando. Pero le dio una promesa más gloriosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros estamos aquí, venimos a la iglesia y servimos al Señor y tenemos muchos anhelos en la casa del Señor o en el servir al reino. Y dice: oye, yo quisiera ser un predicador como Sergio Alvarado, yo quisiera ser un servidor así como, por nombrar a alguien. Y, oye, pero estamos allí como que algo falta, algo sucede. Porque yo siento de que en muchos de nosotros está como esa inquietud: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo lograr en la casa del Señor? Había un hombre que estaba estudiando en una escuela de profetas. Estaba allí preparándose. Pero la Escritura me dice a mí que cuando le empieza a hablar de él estaba cuidando, él estaba arando con unas yuntas de bueyes. Es decir, él estaba en la escuela de profetas, pero el momento de ejercer su ministerio no había llegado. Pero ese hombre estaba allí arando con unos bueyes, allí arando la tierra. Pero dice la palabra de Dios que hubo otro profeta que recibió la instrucción de Dios. Ese profeta que estaba, el otro profeta que estaba metido en una cueva, llamado Elías.
y le dijo, anda y unge a Eliseo. Y Eliseo estaba en otra, no estaba en la escuela. Oye, de repente lo hubiese encontrado allí, pero estaba allí en su trabajo. Estaba haciendo otra cosa. O a lo mejor estaba en otro que no era lo que de repente correspondía como un profeta. Pero cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor que Elías iba pasando y llama al profeta Eliseo y dice que le tocó con el manto. Y ese toque de ese manto lo constituyó el profeta que iba a ser el sucesor de Elías. Este hombre llamado Eliseo, ahora después que estaba allí arando con unos bueyes, con solamente el toque de un manto cambia inmediatamente toda su historia. En esta noche también hay uno que se está paseando con su manto en este lugar. Y yo sé que también puede tocarte. No sé qué estás haciendo en este momento, pero Dios tiene un ministerio para cada uno. Tiene un propósito para cada uno. Y cuando pasemos a este lugar, su manto va a empezar a moverse y al tocar puede cambiar inmediatamente toda tu vida. Porque en un momento pueden suceder cosas grandes. En un momento puede suceder algo más glorioso. Dentro de poco este altar se abrirá y todos podemos tener un poderoso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos pueden suceder cosas grandes y ocultas que usted ni yo conocemos. Pero algo sí tenemos que tener, tenemos que creer. Este hombre en la cruz creyó que el que estaba allí no era cualquiera. Era el que lo podía librar de esa situación donde estaba. Nosotros cuando nos acerquemos a Dios, dice su palabra, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y usted sabe que resulta que es galardonador de los que le buscan. Él te puede dar el premio, puede darte la recompensa por creer en Él. Y esa situación que hasta el día de hoy te puede estar agobiando, en un abrir y cerrar de ojos desaparece. El paralítico que estaba en el estanque, él tenía 38 años siendo paralítico, pero fue necesario que pasara el Señor Jesús por donde él estaba. Y en ese instante, los 38 años de experiencia que tenía como paralítico se desaparecen. Y ahora empieza a una nueva vida, ahora empieza a caminar. Porque el que estaba mendigando, el que estaba acostumbrado y era un profesional mendigando, porque tenía 38 años, hermano. Era un experto en la materia. Tenía todas las habilidades para poder pedir, para poder presentarse como un mendigo. Pero Dios le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor a veces nos hace preguntas. Porque Él sabe lo que usted y yo tenemos, pero Él quiere que tú y yo respondamos a la pregunta. Y aquel hombre empieza a dar otras respuestas. Dice, Señor, pero es que no tengo quien me meta al estanque. Y casi que el Señor dice, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando que si quieres ser sano. El Señor le dice, toma tu lecho, levántate y ya no será más paralítico. En un instante Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero debemos de creer que Él está paseándose. Debemos de creer que Él en esta noche puede hacer algo poderoso en tu vida. Debemos de creer de que Él se mueve en medio nuestro. Mire, una oración no tiene sentido si no creemos. Usted puede pasar muchas veces aquí, pero es en el momento que cuando creemos que está, creemos que le hay, entonces Él empieza a darnos la recompensa por haber creído en Él. ¿Usted cree que usted es el único que tiene problemas? De repente tenemos un problema allí financiero, un problema allí en la familia, un problema aquí, un problema allá.
Pero encontramos en la palabra de Dios a un Moisés que tenía a un ejército que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y el consuelo que tenía fue que cuando terminó el camino tenía un mar que se convirtió en su obstáculo. Se había convertido en el cómplice para esa mortandad de ese pueblo. ¿Qué podía hacer el mar? El mar, su trabajo era llegar hasta ahí. Y lo que esté arriba se hunde. Ese es el trabajo del mar ahí. Sin embargo, Moisés, cuando se le presenta este gran problema, empieza a clamar al Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Es insólito cuando a veces Dios nos pone a hacer cosas que no entendemos. Pero en ese instante, cuando Moisés obediente, porque a Dios le encanta que le obedezcamos, tenemos una palabra que obedecer para tener por resultado un cielo por ganar. Tenemos que ese Moisés, cuando marche, para atrás no podía marchar porque lo que le venía era la muerte, pero Dios convirtió ese obstáculo en su camino de salvación. Muchas veces tenemos un problema y aquello que nosotros vemos que es como en lo que no nos deja avanzar. Déjeme decirle de que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, aún ese obstáculo, aún ese impedimento que usted cree que es lo que lo está deteniendo, ahí Dios va a obrar y va a abrir un camino para su salvación. Va a abrir un camino donde usted pueda liberarse. Porque Dios transforma, Dios tiene la habilidad de transformar aquello que parece un problema, que parece un obstáculo, para Él no le cuesta nada. En un abrir y cerrar de ojos, ese mar impetuoso se abrió en Dios para que el pueblo caminase en seco. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Tenemos a un Dios que está atento sus oídos a nuestro clamor. Encontramos que muchas veces estamos, tal vez como le pasó a este hombre llamado Moisés. A lo mejor eso fue hace mucho tiempo, pero en el tiempo de Jesús estaban los discípulos en la barca y fue azotada por una tempestad y el Señor durmiendo. Y los discípulos hasta molestos lo despiertan: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? No me dejan ni dormir. Pero esa tormenta tan impetuosa que estaba acechando contra la barca, dice su palabra que Él extendió su mano y le dijo al mar: calla e inmudece. Y en cuánto tiempo, dice la palabra de Dios, que inmediatamente se hizo grande bonanza. ¿Cuántos creen que ese Dios que hace esos milagros está aquí en esta hora? ¿Cuántos creemos de que el Señor puede hacer esos milagros en nuestras vidas? Porque esa palabra fue escrita para nosotros. Le invito a que nos coloquemos de pie, hermano, y vamos a clamar a este Dios que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a bendecirnos. No sé qué problema o qué dificultad pueda tener usted, pero en la Biblia encontramos muchas situaciones, muchos ejemplos que podemos ver cómo el Señor interfiere de una manera poderosa. Pero algo muy importante que le pasaron a estos discípulos: ellos estaban siendo azotados, la barca estaba siendo estremecida por una tormenta, por un fuerte viento y una tempestad, pero no vemos a ningún discípulo saltando de la barca para quererse salvar por sus propios medios. Vemos más bien que ellos ahí en su desespero, sí es verdad, pero lograron tener la conciencia para llamar al indicado. Podemos tener muchos problemas, pero la barca es como la iglesia. Muchas veces tenemos algún problema y lo primero que pensamos es no ir más a la iglesia. Es el momento cuando desde la misma iglesia empezar a llamar al Señor Jesús, empezar a tocarle, empezar a entrar en su presencia, empezar a entrar a ese lugar donde el Señor puede hacer cosas poderosas. Y el Señor se levanta y le puede decir a tu tormenta: pero no te salgas de la barca, porque desde esta barca el Señor puede hacer cosas poderosas.
No sé cuál problema puedas tener tú, pero en este día Dios puede hacer algo impresionante en solo un pestañear, porque a Él no le cuesta nada. Solamente debemos de creerle y entregar nuestras vidas a Él. Aquí el Señor está en este lugar. Él se pasea en medio nuestro. Yo no sé si usted quiere pasar este lugar y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Hubo una mujer que era estéril, no podía tener hijos. Dice la palabra de Dios que se vino ante el altar y empezó a clamar. Y la Biblia no me dice a mí que hubo una voz del cielo que le dijo alguna cosa impresionante, sino que ella desde ese momento empezó a creer que Dios estaba con ella. Hermano, Dios está contigo en tu problema. Dios está allí al lado de ti en tu dificultad. Él quiere, Él está allí junto, porque Él nos ama con amor eterno. Pasamos a este lugar y aquí los hermanos, los líderes, vamos a estar también ayudando a orar por usted. Los líderes a lo mejor no tienen ninguna pócima mágica, pero vamos a estar intercediendo y orando y pidiendo a que este Dios que fue capaz de abrir el mar rojo en dos, que fue capaz de sanar al leproso, que fue capaz de liberar a los que estaban cautivos, entregando ministerios, entregando libertad, entregando salvación aún al que era peor, entregando salvación a un ladrón que para nuestras vistas no lo merecía. Pero el Señor en su misericordia le dijo: hoy estará conmigo.